Tiristor es un elemento que es muy parecido al diodo, pero tiene aquí una compuerta que es el gate. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el tiristor, ¿ya? Tiene un voltaje en sus terminales, pero ese voltaje no va a definir si el tiristor conduce o no conduce. Va a definir si el tiristor está apagado solamente. No prendido, apagado. Vamos a controlar el encendido con el gate, pero ese encendido depende de cuánto voltaje tengamos acá. ¿Ya? Entonces, generalmente los tiristores los ocupamos para circuitos alternos, ¿ya? Donde el voltaje aplicado al tiristor tiene una forma obviamente alterna, ¿ya? Y de acuerdo a la señal del gate, si yo le doy una señal del gate, por ejemplo, aquí, es una señal de corriente. Si yo le doy un pulso en el gate, así, ese tiristor va a empezar a conducir y se va a comportar como un diodo, ¿ya? Entonces va a empezar a conducir. Y si hay una corriente, puede ser así, ¿ya? Pero en el momento en que el voltaje en sus terminales se hace negativo, deja de conducir y se abre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que nosotros podemos prender el tiristor en cualquier momento. Yo lo puedo prender aquí. Entonces, acá, ¿el voltaje es mayor que 0? Sí, pero lo prendí, no. Por lo tanto, no hay corriente. En este punto de aquí empieza a circular corriente. ¿Cuándo se apaga? Cuando el voltaje es menor que 0. Y sigue la corriente. ¿Se fijan? Entonces, básicamente yo puedo controlar el encendido, pero no controlar el apagado. Y eso es lo que queremos ver en el laboratorio. ¿Y por qué se lo enseñé ahora después? Porque ustedes ya saben que los semiconductores, como el MOSFET, pueden controlar el encendido y el apagado en cualquier momento. Pero el tiristor no. Depende del voltaje que tengan sus terminales. Entonces, si yo tengo un tiristor y lo trato de encender acá, ahí viene la pregunta. Si yo le doy el pulso para que se encienda, ¿se prende o no se prende? Eso es lo que quiero que vean en las simulaciones. ¿Cuánto vale el voltaje en este punto? ¿Menor que 0 o mayor que 0? Menor que 0. Menor que 0, ¿cierto? En este punto. Si el voltaje es menor que 0 y le doy esta señal en el gate, ¿el tiristor se prende o no se prende? No, porque el voltaje es menor que 0. Entonces, ¿quieres hacer una pregunta o no? Sí, profe. Y en el momento en que se apaga el tiristor, hay que volver a darle esa señal para que se prenda. Exacto. Si tú quieres que el tiristor funcione en forma periódica, tendríamos que darle las señales periódicamente para que si hay corriente, vamos a decir la corriente, esa corriente, imaginemos que la corriente puede ser, imaginémonos que es así cuadrada, ¿ya? Acá. Entonces, si hay corriente, no conduce, conduce hasta aquí. Quizás menos que 0, no conduce. No conduce, se prende, conduce hasta el punto que es menor que 0. No conduce, no conduce, se vuelve a prender y se vuelve a apagar. Por eso que el tiristor se llama elemento
semicontrolado. ¿Ya? Yo vuelvo a repetir, estas no son cosas nuevas, esto está todo en los libros. Si lo importante es que aprendamos a utilizarlo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan la simulación, tenemos que estar conscientes, ¿ya?, de que la señal del gate, no sé si puede mostrar Waldo mejor la simulación. Sí, la abro enseguida. Voy a compartir mi pantalla primero. Ya, y me gustaría que mostrara también la corriente del gate. Esa. Ya, pero negativa. Ya. Producto de que existe una señal BGG que está produciendo esa corriente en el gate, ¿ya? El tiristor va a recibir esos mismos pulsos. Esos pulsos tienen generalmente una duración puede ser, ¿a cuánto la tiene a 0,1 mili ahora? Sí, Claro. sí. ¿Ya? O sea, con 0,1 mili alcanza un pulso suficiente para prender el tiristor. ¿Ya? Lo que hay que ver acá y lo importante es que ese pulso se aplica. Waldo, ¿puedes medir el voltaje de los terminales del tiristor? Ponerlo en otro. Ya. Ya. Entonces, si se fijan, ¿cuánto tiene que ser el voltaje del tiristor cuando está conduciendo, cuando está prendido? Cero, porque es un semiconductor. Nosotros ya sabemos, hemos recalcado 1000 veces que el semiconductor, el voltaje se va a cero cuando está conduciendo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ese voltaje es cero. Pero cuando el tiristor está apagado, ¿ya?, es decir, el voltaje en sus terminales se hace menor que cero, producto del circuito externo, deja de conducir y se abre y empieza a circular voltaje porque el tiristor está abierto. Y si exacto, y si el voltaje sigue siendo menor que cero, por más que yo le ponga un pulso, ahí los pulsos están. El tiristor no vuelve a conducir. No vuelve a conducir. ¿Ya? Ahí el voltaje todavía es menor que cero. Recién en el otro pulso el voltaje ya era mayor que cero en ese momento. Le aplica un pulso y se cerró de nuevo. Entonces eso me indica que no es un semiconductor controlado al 100%. Depende del voltaje en sus terminales. Es como un diodo controlado a la mitad. ¿Ya? Entonces, ese circuito ustedes tienen que armarlo y obviamente verificar con las instrucciones de la actividad. Pero eso es lo que les debería dar más o menos. Ahí en eso se tienen que fijar. Si se fijan, en ningún momento no hemos salido de la medición que está en torno al tiristor, ¿ya?
porque eso es lo que me interesa, es lo que está pasando en los terminales del semiconductor, lo que define el comportamiento del semiconductor. Así que pónganse ahora, bueno, tenemos, qué sé yo, media hora para terminar, pero háganla lo más que puedan de la actividad número 3. ¿Alguna consulta? Traten